Hola, bueno, de nuevo con ustedes. En esta ocasión lo que vamos a presentar es la conferencia magistral de este segundo foro. Y para ello tengo el gusto y el honor de presentar al ponente, que es compañero mío de la carrera. Tengo ya pues cualquier cantidad de años de conocerlo, un excelente amigo, a quien doy las gracias, por supuesto, por su entusiasta colaboración. El tema de la conferencia es la autopsia verbal y social para investigar las causas de alta letalidad por COVID-19 en México. El doctor Salgado es egresado de la Escuela de Medicina de UABC Campus Tijuana. Hizo estudios de posgrado en la Universidad Estatal de San Diego, California, en concentración en promoción de la salud. El doctor Salgado, yo recuerdo que me platicó en aquellos años de estudiante, yo quisiera trabajar en una comunidad. Así me veo como doctor, en una comunidad, atendiendo gente necesitada, y eso es lo que hizo toda su carrera. Ha trabajado durante 37 años en salud pública internacional, con énfasis en supervivencia infantil, atención primaria de salud y manejo de la malaria. Ha vivido en Centroamérica y África. En su rol de consultor, ha visitado aproximadamente 40 países en África, Asia, América Latina, el Caribe y Europa. Él ha publicado en aspectos de obtención de cuidados en servicios de salud y evaluación de programas de salud pública. Es responsable principal del desarrollo de la metodología de autopsia social para investigación de causas conductuales, sociales y problemas de servicios de salud que impactan la mortalidad en países en desarrollo. Este método tiene más de 25 años que se está llevando a cabo en ese tipo de países. Está utilizado por la Organización Mundial de la Salud. Es algo que ya está aprobado y el doctor Salgado tiene muchas publicaciones al respecto. Ha publicado una serie de manuales, reportes y artículos en revistas arbitradas que ahora son el estándar mundial para esta metodología. Su último puesto fue con la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional en la iniciativa presidencial contra la malaria, en donde trabajó en el área de monitoreo y evaluación, teniendo su sede en Washington, D.C. Pues sin más preámbulo, doy lugar a la presentación del doctor Salgado, que espero la disfruten mucho y les sea de provecho. Gracias a todos. Adelante, doctor Salgado. Muchas gracias, Abraham. Gracias al cluster y es un placer estar con ustedes en este segundo Medical Health Foro Expo 2020. Me voy a permitir presentar experiencia que en el área de investigación de causas de muerte, causas sociales y biológicas que hemos venido utilizando, como dijo el doctor Abraham, hace ya 25 años. Déjame montar la... Esta presentación emana de una problemática que se está viviendo en México con la alta letalidad. No escapa a ninguno de nosotros que México, desgraciadamente, ocupa uno de los lugares más altos en cuanto a letalidad por COVID-19. En las estadísticas de esta mañana, es el segundo lugar en el mundo después de Italia. En el recuadro está este nivel se ha sostenido durante ya muchos meses. Prácticamente desde abril más o menos o antes subió y ya no ha bajado. Y algo evidentemente está pasando y vamos a revisar un poquito al respecto. Haciendo unos cálculos un poco burdos con los datos que se presentan en CONACYT para Baja California, hemos encontrado que incluso en Baja California la letalidad es incluso más alta. Y en Tijuana y Mexicali es sumamente alta. Y este cálculo se hizo solamente dividiendo el número
de muertes bajo el número de casos confirmados que se presentan. Todas las estadísticas de COVID en estos momentos, dado problemas de definición del indicador, del denominador, son sospechosas, digamos, pero es lo que se tiene y es con lo que tenemos que trabajar. Me avisan compañeros de algunos hospitales en Tijuana que incluso la letalidad hospitalaria es aún mayor, llegando hasta 40-50% de todas las personas que llegan al hospital mueren. Mueren. Esta situación es insostenible, es un tanto vergonzosa y debe de atacarse de alguna manera. Aquí les presento un simple bosquejo de los factores o razones de esta alta letalidad. Recibimos de las autoridades constante información que entre los factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión y otros son muy importantes en determinar el outcome de la enfermedad COVID. Pero también, y es parte de mi presentación, hay un aspecto social y conductual que también se debe estudiar y que incluso, en mi opinión, pasa muchas veces desapercibido. Y estos problemas que incluso se han discutido, pero no se han medido de ninguna manera. Por ejemplo, el retraso en buscar ayuda. Dentro de eso hay un proceso de decisión dentro del hogar, falta de transporte, consideraciones económicas, tiempo, porque las personas tienen que trabajar, pues, todo eso. También hay situaciones en los servicios de salud por falta de equipo, falta de acceso, falta de medicamentos, insuficiente personal o personal no capacitado o personal sin experiencia. Algunos de esos aspectos los he escuchado de compañeros anecdóticamente, tanto en la Ciudad de México como en Tijuana, que si bien tenemos un personal muy valiente y capacitado, no es suficiente para atender las necesidades del país. Entonces, la autopsia verbal y la autopsia social nace de, como dijo el doctor Sánchez, se ha venido, la parte social se ha venido desarrollando desde hace unos 25 años, mientras que la parte de la autopsia verbal ya tiene decenas de años, varias, no sé, realmente 30, 40 años que se ha venido sofisticando. Y nace del problema de que en muchos países en desarrollo, donde las personas mueren en su hogar o se mueren sin diagnósticos precisos, se tenía necesidad de categorizar de una forma la causa biológica de la muerte. Hace 25 años, algunos de nosotros investigadores pensamos que también era necesario investigar por qué se estaban muriendo no solamente la causa biológica, sino la causa social. Porque había problemas en la búsqueda de ayuda, había cumplimiento con recomendaciones, si se hacía referencia, por qué no acudía a la referencia. Hicimos algunos estudios inicialmente en Bolivia, donde los resultados fueron tan importantes que paralizaron una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para dedicar más esfuerzo al aspecto comunitario de lo que estaba pasando. Entonces, la autopsia verbal colecta información sobre las causas biológicas de muerte, mientras que la autopsia social colecta información sobre las conductas y el proceso que resultó en muerte. Este esquema que llamamos Camino a la Supervivencia es el esquema que utilizamos para evaluar la parte social. Y como es fundamental para el resto que lo voy a hacer, me voy a tomar la libertad de explicar un poquito del flujograma que se les está presentando. Está en inglés, pero... Y todo comienza evidentemente en este caso, tenemos niños, pero se podría adaptar para adultos. El niño está sano, se enferma, y hay un proceso de reconocimiento de la enfermedad
que la madre o el cuidador del bebé o de la niña tiene que hacer. Toma una decisión de dar cuidado en el hogar y el niño o la niña se enferma, se alivia sin mayor problema. Pero es posible que la enfermedad progresa y dentro del hogar se tiene que tomar una decisión de buscar ayuda fuera del hogar. Para poder hacer eso hay que tener acceso a esa ayuda exterior. Entonces, dependiendo de muchos factores económicos, culturales, sociales, educativos, las personas deciden dónde buscar ayuda. Buscan en el sector privado informal, en el sector privado formal, en el sector público, donde reciben algún tipo de ayuda. Es posible que el proveedor de servicios dé entonces un cuidado adecuado, ¿sí? Y el bebé se alivia y sobrevive. Pero es posible que no y que el proveedor otorgue una referencia y la familia cumple o no con la referencia, busca ese acceso a un nivel superior de cuidado y puede o no recibir cuidado adecuado en este nivel de atención de referencia. Y si recibe buen cuidado y las condiciones serán apropiadas, se alivia el niño en la niña. Algunas personas que estudian, que hemos estudiado esto, desgraciadamente le llaman también a lo que pasa, porque este es camino a la supervivencia, le llaman la desviación hacia la muerte, porque estamos realmente estudiando qué pasó con la muerte. Entonces, la autopsia social tiene cierta utilidad para mejorar los niveles, las estimaciones de las causas biológicas en los diferentes niveles de atención a nivel municipal, estatal, nacional. En nuestro caso, también teníamos interés en hacer esto para monitoreo global mundial. Y a través de eso, identifica programas de salud con los que se puede incidir para hacer mejores inversiones y también sirve para evaluar el impacto de programas de salud. Mientras que la autopsia social, que viene siendo un complemento de la autopsia verbal, amplía a nuestro ver el concepto de causa, que no es solamente una causa biológica, sino hay una causa social, conductual, económica, que también tiene que estudiarse para poder mejorar los indicadores de mortalidad, letalidad que se enfrentan. Entonces provee información intervenible, modificable sobre cultura, conducta, aspectos sociales, la economía en el hogar, factores del sistema de salud, procesos de decisión dentro del hogar. En los estudios que nosotros hemos realizado, estos estudios los hemos hecho con apoyo en la comunidad. O sea que los entrevistadores son personas de la misma comunidad que han sido capacitados con nosotros y entonces la misma investigación se vuelve intervención que concientiza a la comunidad acerca de cómo hacer abogacía para mejorar el sistema de salud, para mejorar la mortalidad de su comunidad y ellos mismos durante el proceso de investigación hacen recomendaciones específicas acerca de cómo mejorar el cuidado de los enfermos. También, el uso por programa de salud también es muy importante porque basado en esto, las políticas y los programas de salud identifican esas necesidades de intervención para hacer mejor promoción de salud, programas preventivos, acceso, uso y utilización. Entonces, como pueden ver, son dos componentes estrechamente vinculados, dando información y datos ligeramente diferentes, pero vinculados entre sí. Bueno, ¿y en qué consiste la autopsia social y verbal? Bueno, es simplemente una entrevista con la persona más allegada al fallecido, que conoce cerca qué fue lo que pasó durante la enfermedad que causó la muerte. Vamos a investigar los detalles de signos y síntomas y todos los otros detalles que ya he mencionado.
¿Y en qué forma la entrevista mide la probable causa y otros determinantes de muerte? Bueno, proporcionamos una oportunidad de historia abierta durante la entrevista, que la persona tenga la posibilidad de explicar en sus propias palabras qué es lo que pasó. Curiosamente, en nuestros primeros estudios encontramos que esta historia abierta era sumamente útil como investigación focal, cultural, pues nos decían propias palabras de las personas de la comunidad qué era lo que había pasado y usábamos esas historias para formular intervenciones de comunicación social y de otro tipo, que de otra manera hubieran estado vedadas a nosotros por nuestra formalidad y el enfoque en datos directamente. Entonces, pero también es seguida de una entrevista estructurada en la cual preguntamos, como venía diciendo, sobre los signos y síntomas, cuándo se ha presentado, la cronicidad de los síntomas, todo eso. Y también incluimos, evidentemente, preguntas sobre determinantes sociales de la muerte. Cosas como quién decide dentro del hogar cuándo se busca ayuda o no se busca ayuda. En algunos de los países que hemos trabajado el hombre tiene un papel preponderante en decidir si la madre sale o no sale a buscar ayuda. También dentro de la metodología hacemos una revisión de los archivos médicos que se tienen en el lugar y cuando es posible en el lugar donde se buscó la atención. Cuando es accesible buscamos una revisión del certificado de difusión. En la adaptación de COVID, que sería para COVID, algunos de los aspectos no serían tan importantes porque ya sabemos de antemano más o menos cuál es el diagnóstico con el que se está trabajando. Aquí simplemente les quería presentar dos instrumentos. Desgraciadamente, para hacer una investigación exhaustiva, el documento es bastante largo. No recuerdo cuántas páginas, pero no son 20, son menos de 20, 25 páginas que estamos pregunta y pregunta, a veces reenfatizando sobre una cosa, sobre la misma cosa en varias formas, hasta asegurarnos de que definitivamente lo que estamos obteniendo es lo adecuado. No voy a platicar acerca de la mecánica de la aplicación de la encuesta, ni de los detalles de capacitación de encuestadores de otro tipo por falta de tiempo, pero que quede claro que no es una encuesta fácil de hacer. Se necesita algo de capacitación y de entendimiento de los procesos. ¿Cómo analizamos la información que capturamos? Bueno, tenemos para la autopsia verbal, tenemos algoritmos computarizados para determinar causa de muerte. Nuevamente estoy hablando de cuando no conocemos la causa de muerte. En el caso de COVID, si se adapta esto para COVID, vamos a ya tener el diagnóstico preciso. Pero esos algoritmos computarizados están basados en signos y síntomas, momentos de presentación, que juntos indican, apuntan hacia un diagnóstico posible. No es la regla de oro en cuanto al diagnóstico, pero estadísticamente hablando, el valor predictivo de algunos de estos algoritmos es bastante alto, cosas como el sarampión o el tétanos. El valor predictivo de esos algoritmos es muy, muy alto. Mientras que para otras enfermedades como en la que yo trabajaba, malaria, el valor predictivo es muy bajo, la sensibilidad y la especificidad del algoritmo no es tan bien. Además, usamos también paneles de expertos para revisar la presión biológica, ver lo que se ha recolectado en los formatos, en las historias, y ellos a su vez también emiten un diagnóstico que después comparamos y más adelante les voy a mostrar cómo las diferencias que a veces ocurren o no ocurren entre los diagnósticos de un panel de expertos y de los algoritmos computarizados que aplicamos. Para no
Sabemos que solamente puede haber una causa de muerte, no se puede morir de 2 cosas, o 3 cosas, o 5 cosas. Tenemos que seguir una jerarquía de probables causas, y eso lo hacemos en base a la epidemiología local, sabiendo que cuál es, digamos, en la Tanzania, donde viví y trabajé, la causa de muerte en en Tanzania, en menores de 5 años, era frecuentemente malaria o neumonía. Entonces, esos 2 diagnósticos tenían preponderancia sobre otros diagnósticos que se podían considerar, pero que no eran causas frecuentes de muerte. Evidentemente, como mencioné, también usamos certificados de defunción que encontramos en nuestros análisis con frecuencia muy difícil de interpretar. A veces se llenan apresuradamente, sin los detalles necesarios, sin ninguna base incluso, solamente para salir rápidamente del compromiso. Hacemos con las cuestiones sociales y culturales, hacemos frecuencias, porcentajes, tasas, como van a ver en unos momentos, para tratar de colgar indicadores y porcentajes en el camino a la supervivencia que les acabo de mostrar. El panel de expertos, aparte de dictaminar la posible causa de muerte, también si se obtiene información, hacen un análisis de si hubo un manejo adecuado médico del caso y emiten un dictamen al respecto. Utilizamos también algunos modelos estadísticos para corroborar lo que estamos encontrando. No podemos, si evidentemente en los Estados Unidos, digamos, si hacemos esto con una persona con fiebre, no hay causas de muerte por malaria. Hay como 1.500 al año, pero no son autóctonas en el país, son todas importadas. Entonces tenemos que aplicar algunos safeguards, digamos, para que los modelos y los paneles de expertos no se salgan de su interpretación. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos de resultados. Son de varios países y no definitivamente por cuestión de tiempo no cubren todo lo que hemos lo que encontramos, pero les va a dar una idea más o menos de cómo se maneja la información. Me disculpan lo borroso que es este slide, pero este es un estudio que hicimos, el primer estudio que hicimos en Bolivia, en el Alto Bolivia, ya por 1995. Y encontramos, por ejemplo, que cuando se enfermaba el bebé, solamente, y estamos hablando nuevamente de casos en los cuales ocurrió muerte. Esos no son casos en los cuales el bebé se alivió. Esos casos son todos casos de muerte. Pero no me recuerdo yo cuántos eran, son 146 en este caso. Eran más, pero este resultado se aplica solamente a enfermedades respiratorias, evidentemente neumonía y a enfermedades diarreicas, es decir, por deshidratación. Y encontrábamos que la madre reconocía que había que la enfermedad era severa solamente el 43% de los casos. Solamente el 1% de las madres sabía qué hacer para esas enfermedades en su hogar. ¿Sí? Solamente el 69% buscó ayuda fuera del hogar y de eso solamente 19% buscaron en servicios formales de atención. Se pueden entonces empiezan a dar cuenta de dónde hay que intervenir. Por un lado, la madre no reconoce los signos y síntomas de la enfermedad. Hay que tener una comunicación al respecto. Hay que enfatizar la búsqueda de ayuda en servicios formales de salud. Cuando se hacían referencias, también hemos encontrado que el cumplimiento de referencia era muy, muy poco. Y como pueden ver ahí también, en nuestra evaluación de calidad de cuidado era sumamente baja. La madre que buscaba ayuda
para su bebé, lo que encontraba era sumamente mala. Nuevamente nos indicaba la necesidad de trabajar con los trabajadores de salud para mejorar la atención, de esos niños. Aquí es una tabla un poquito más compleja, en el cual desagregamos algunos de los detalles por enfermedad, por niños y niñas. Por ejemplo, en Bolivia nos preocupaba que había la decisión de buscar ayuda con frecuencia favorecía a los varoncitos, y las niñas tenían un segundo lugar en cuanto a búsqueda de ayuda. Como pueden ver ahí, por ejemplo, para las causas, 63% de la búsqueda de ayuda era para los varoncitos, mientras que las niñas solamente se buscaba el 51%. Esta otra diapositiva es en el aspecto social. Esta creo que es de Nigeria o Níger, en donde claramente se ve que la persona que toma la decisión de cuándo buscar ayuda es el esposo. La madre del bebé, en este caso, solamente en 4.5% estaba en libertad de decidir. La suegra, el abuelo, el padrastro, todo esto tenían un rol, pero principalmente era el esposo. Lo que nuevamente nos indica que si hacíamos una intervención de comunicación social, el esposo es un importante objetivo para cambiar la conducta y permitir que se busque la ayuda cuando la mujer necesita buscar ayuda. Aquí nuevamente volvemos al Alto Bolivia, donde encontramos también que con frecuencia en la desesperación la madre buscaba atención en diferentes momentos. Al principio la buscaba en 40% de los casos. Y en el mismo proceso de enfermedad, la volvían a buscar a veces, y cuando ya estaban al borde de la muerte, se salta la búsqueda de ayuda con el servicio formal. Nuevamente, esto indica la forma en que tenemos que incidir en comunicación social para acelerar la búsqueda de ayuda en los primeros días de la enfermedad y no esperar a que el bebé está grave al borde de la muerte. Este otro dato también es del Alto Bolivia. Es un poco recapacitando lo que pasó en el primer día de la enfermedad, cómo las madres no reconocían el peligro, pero algunas sí buscaron ayuda, y también indica ahí cómo se buscó ayuda en el día de la muerte. Más o menos es recapacitando la gráfica anterior. Una cosa que mis compañeros con los que he estado platicando en México me indican cómo hay una dispersidad de búsqueda de ayuda. Bueno, la autopsia social y la autopsia verbal permiten determinar en dónde se busca la ayuda, y nuevamente presenta posibles opciones de intervención, como por ejemplo, si las personas están buscando atención en el sector privado, evidentemente debe haber algún programa de capacitación, de entrega de algunos insumos para que el sector privado pueda manejar
el problema. En este caso fue, no me acuerdo, de diarrea o neumonía. Aquí presento dos pie charts, me olvida cómo se llaman en español, pero eh, en el cual en el lado izquierdo se presenta los algoritmos los algoritmos computarizados, mientras que en el lado derecho la misma información se analizó, pero con un panel de expertos y encontraron para grupos de muerte en el caso neonatal, en el periodo neonatal. Y encuentra que no está tan mal, más o menos hay una correlación. Poco a poco, debido a eso, están eliminando un poco los paneles de expertos en el análisis de ese tipo de estudios para favorecer lo más objetivo que es los algoritmos de expertos. Pero pues, se puede utilizar solamente uno de acuerdo a las necesidades y posibilidades de ese tema. Con esto hay una serie de documentos disponibles en el Internet. El documento que está ah, en medio es el documento que nosotros producimos para cómo conducir paso por paso este tipo de investigación. Están ahí desde cómo se formulan las cartas a las autoridades hasta cómo se platica con la madre. Es necesario hacer grupos locales para entender la forma en que las madres van a hablar, van a platicar, van a referirse a los signos y síntomas, por ejemplo, les puedo decir que en África la malaria es tan prevalente que con frecuencia la madre dice, tiene malaria para decir que está enfermo. Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que investigar, pero ya tenemos toda una metodología probada a través del tiempo que la OMS ha adoptado y utiliza y tienen muchos reportes al respecto también ellos, pero estoy contento que nosotros fuimos los que lanzamos esta iniciativa. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de acción? Y esa es mi última diapositiva. Es que bueno, primero, esta metodología se puede adaptar fácilmente a investigación de la letalidad por COVID en México. El hecho de que en la mayoría de los casos se va a conocer ya el diagnóstico facilita mucho las cosas y el énfasis se transforma hacia la autopsia social. Entonces, pero definitivamente nos urge documentar las causas biológicas y sociales que contribuyen a la alta letalidad por COVID en México para focalizar las intervenciones más eficientemente y cuantificar ese camino a la supervivencia a través de la autopsia social. La autopsia y verbal definitivamente es una posible metodología para este fin. Debemos promover investigaciones de ese tipo en Baja California con posibles pilotos iniciales en Tijuana y o Mexicali. Estudiantes de medicina o salud pública podrían ser un recurso de bajo costo. El número de muertes que tienen que investigar varía definitivamente de acuerdo al número total de muertes que están presentando, pero puede ser desde solamente unas decenas de casos para poder obtener la información y informar a las autoridades o a aquellos que son responsables de intervenciones. En preparación de esta presentación me comuniqué con mis colegas en Johns Hopkins, el doctor Henry Calter, con el que he trabajado durante muchos años y que tomó la batuta de mí de continuar ese trabajo, del cual yo me separé un poco a través de los años, y me dijo que, que ya estaban trabajando en adaptar esta metodología para su uso en COVID-19 en varios países del mundo. Entonces, si lo hiciéramos en Baja California, sería uno de los primeros. Entonces, con eso doy por terminada mi presentación. Les agradezco nuevamente mucho la oportunidad de presentar esta metodología y esos datos y la posibilidad de que esta metodología se pueda utilizar para mejorar nuestra respuesta a COVID en México y en Baja California. En verdad me quedé
gratamente sorprendido con el planteamiento que hace el doctor Salgado. Interesante saber que ya Johns Hopkins comentó que lo van a implementar, lo están empezando a implementar en algunos países del mundo, esta metodología específicamente para COVID-19. Yo creo que esto es parte de lo que nuestro clúster, para eso es sus propósitos, hacer trabajos en beneficio de la comunidad y el poder desarrollar una investigación con esta metodología, con el auxilio del experto y, digamos, que es de los autores originales de la misma, pues sería muy provechoso. Vamos a ponernos en contacto con las autoridades sanitarias para buscar llevarlo a cabo. Me pareció una propuesta muy interesante. Doctor Salgado, muchísimas gracias, te quedo eternamente agradecido, ya lo sabes, amigo, un abrazo. Y a todos ustedes, pues espero hayan disfrutado de esta conferencia magistral. Vamos a ir a un receso y continuamos con los trabajos de este segundo Medical Health Foro posteriormente. Gracias.